Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, ese rincón virtual donde desentrañamos los misterios, celebramos las alegrías y sí, a veces suspiramos ante las idas y venidas del apasionante mundo del espectáculo. Hoy, mis estimados buscadores de la verdad y fanáticos de las grandes historias de amor, traemos una noticia que estoy segura, va a encender chispas de emoción, de debate y, por qué no decirlo, de esperanzas renovadas en muchos de ustedes. Especialmente si pertenecen a ese selecto grupo que vibra con esas parejas que nos roban el aliento, que nos hacen soñar despiertos y que, con su sola presencia, iluminan nuestras pantallas. Porque sí, la pregunta que hoy nos ocupa, la que resuena en los foros, en los comentarios y en los corazones de miles de seguidores, es una de esas que prometen desatar pasiones. Sorpresa, Hande y Kerem, el amor sigue vivo. Vamos a adentrarnos en este fascinante enigma juntos. Prepárense para sumergirse en un mar de rumores, desentrañar pistas sutiles y alimentar esas esperanzas que rodean a una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, una dupla que trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno global. Y antes de que nos zambullamos de lleno en este emocionante tema, un recordatorio amistoso pero crucial: si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese brillante botón rojo de suscribirse. No se queden atrás en ninguna de nuestras próximas aventuras, descubrimientos y análisis del universo del entretenimiento. Estamos aquí para traerles lo mejor, lo más jugoso y lo más intrigante del mundo del espectáculo. Empecemos, como siempre, por el principio, por los cimientos de esta historia que cautivó a tantos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una dupla que no solo conquistó corazones en Turquía, sino que se catapultó a la fama internacional gracias a la magia que desprendían en la serie Sen Kalkam, o lo que es lo mismo para millones, Love is in the air. Desde el instante en que sus personajes, la vibrante Eda y el enigmático Serkan, nos hicieron navegar por un torbellino de emociones, una montaña rusa de amor, desamor, malentendidos y reconciliaciones épicas, la conexión entre Hande y Kerem se sintió palpable, trascendiendo los límites de la ficción. Los fans, ávidos de ver esa química explosiva y esa complicidad que traspasaba la pantalla, no tardaron en shippearlos, en desear con todas sus fuerzas que esa conexión tan real en la serie floreciera también en sus vidas. Y para la inmensa alegría de muchos, la relación se hizo pública, confirmando sus anhelos. Fueron años de especulaciones, de apariciones públicas cada vez más cómplices, de dedicatorias tiernas y románticas en redes sociales, de viajes compartidos que documentaban su idilio. En fin, una historia de amor que parecía sacada directamente de un guión de película romántica, de esas que te hacen creer en los finales felices. Verlos juntos, radiantes, enamorados, era un bálsamo para el alma de muchos, una confirmación de que a veces, la ficción puede inspirar realidades maravillosas, y que la magia que vemos en pantalla puede tener un eco profundo en la vida real. Pero como en todas las grandes sagas, en todas las historias que realmente nos marcan, hay capítulos de calma y serenidad, y también hay capítulos de tempestad, de incertidumbre, de cuestionamientos. Hace un tiempo el aire se llenó de rumores, de susurros inquietantes que apuntaban a una posible ruptura. Como era de esperar, en la era digital en la que vivimos, las redes sociales explotaron. Los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en su relación, entraron en un estado de pánico colectivo. Se generaron debates intensos, polarizando opiniones, y la incertidumbre se apoderó de quienes seguían de cerca cada paso de su noviazgo. Las noticias se convirtieron en un laberinto de tal vez, de dicen que, de se rumorea que, un terreno resbaladizo donde la verdad a menudo se pierde entre la especulación. Y en este mundo digital tan voraz, tan sediento de novedades, las informaciones, verdaderas o falsas, corren como la pólvora, incendiando la opinión pública en cuestión de segundos. La verdad es que las parejas de famosos están sometidas a un escrutinio constante, una lupa implacable que examina cada uno de sus movimientos. Cualquier pequeña señal, un like que falta en una publicación, una foto que desaparece misteriosamente del perfil, un viaje que no se comparte en conjunto, puede ser interpretado, de forma inmediata y a menudo precipitada, como el fin de una era, el epílogo de una historia de amor. Sin embargo, y aquí es donde entra la sorpresa que nos trae el título, ese giro argumental que nos hace recuperar la esperanza, en las últimas semanas, han surgido indicios, pequeños destellos de luz, migas de pan que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, el amor entre Hande y Kerem no solo sigue vivo, sino que podría estar viviendo un renacimiento. O tal vez, simplemente, lo que vivimos fue un malentendido, una etapa de menor exposición mediática, un periodo de introspección y discreción.
Porque, seamos sinceros, a veces las parejas más sólidas, las que tienen un vínculo más profundo, prefieren mantener su relación lejos del ojo público, o simplemente están pasando por un momento de mayor discreción. Algo completamente entendible cuando se vive bajo los focos de la fama, cuando cada gesto es analizado y magnificado. ¿Cuáles son esas señales, esas pistas que reavivan la llama de la esperanza? Bueno, para empezar, hablemos de ese termómetro infalible que todos usamos, o al menos el que la mayoría utiliza para medir la temperatura de las relaciones ajenas, las redes sociales. Últimamente hemos notado una mayor interacción entre ellos, un acercamiento digital que no pasa desapercibido. Comentarios sutiles pero significativos en las publicaciones del otro, esos likes estratégicos que, aunque parezcan mínimos, para los ojos entrenados de los fans son mensajes claros. E incluso se ha visto a uno comentando emojis de corazón o caritas sonrientes en fotos de viajes o momentos personales del otro. Esto, aunque pueda parecer poca cosa para alguien que no sigue su historia de cerca, para los seguidores más devotos es oro puro. Es la confirmación de que hay un vínculo, una comunicación, un interés mutuo que no se ha apagado, que sigue latiendo bajo la superficie. Además, y esto es algo que siempre genera una expectación mayúscula, han habido avistamientos. Sí, amigos, los paparazzi, esos incansables cazadores de exclusivas, y los fans más atentos y perspicaces han logrado capturar algunas imágenes de Ande y Kerem juntos. Y lo más interesante es que no se trata de eventos públicos, de alfombras rojas o de galas de premiación, sino de momentos más cotidianos, más íntimos. Paseos tranquilos por la ciudad, cenas en restaurantes discretos, o incluso, como se ha rumoreado en algunos círculos de fans más conspiranoicos, coincidencias significativas en los mismos lugares en diferentes momentos, lo que podría sugerir una planificación, un deseo mutuo de reencontrarse, de mantener viva una conexión. Estas apariciones, aunque sean escasas y desprovistas de grandes ostentaciones, son suficientes para reavivar la llama de la esperanza en el corazón de sus seguidores. La forma en que se miran en esas escasas fotos, la cercanía que aún conservan, esos pequeños gestos que para quienes conocen su historia, delatan una conexión profunda y un afecto persistente son interpretados como claros indicadores de que la chispa sigue ahí, latente. Y no podemos olvidar el poder de las palabras, ¿verdad? A veces cuando se les pregunta directamente sobre su relación, ambos han sido, como es habitual en el mundo del espectáculo, cautelosos, respondiendo con ambigüedad, lo cual, como bien sabemos, puede significar muchas cosas. Pero también ha habido momentos en los que de forma sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto, han dejado entrever que el respeto y el afecto mutuo persisten. Kerem, en alguna entrevista, ha mencionado la importancia que Ande tuvo en su vida, la huella que dejó en él, y Ande, a su vez, ha hablado de la admiración que siente por Kerem, por su talento y su persona. Estas palabras, dichas en un tono sereno, sincero y sin artificios, sugieren que aunque la relación haya podido pasar por altibajos, por momentos de distancia o de redefinición, el cariño y la admiración de base siguen presentes. A veces el amor no desaparece por completo, sino que se transforma, evoluciona, muta hacia una amistad profunda, un compañerismo sólido, o incluso, hacia un amor más maduro, más resiliente y menos dependiente de la exhibición mediática. También hay que tener en cuenta un factor crucial, el factor profesional. Ambos son actores muy demandados, con carreras en rápido ascenso, que los llevan por caminos muy diferentes. La presión mediática sobre su vida personal, especialmente si hubieran estado atravesando un momento delicado o de reevaluación de su relación, podría haber sido un factor determinante para que decidieran bajar el perfil, para optar por un periodo de mayor discreción. Es posible que hayan elegido un periodo de introspección, de enfocarse en sus proyectos individuales, en el desarrollo de sus carreras, pero sin cerrar las puertas a lo que sentían o sienten el uno por el otro. La vida de dos artistas exitosos y jóvenes está intrínsecamente ligada a viajes constantes, a rodajes en diferentes ciudades, a compromisos laborales que pueden generar distancias físicas considerables, pero que no necesariamente implican una distancia emocional. La profesionalidad puede ser un escudo, un refugio temporal, mientras se procesan los sentimientos y se decide el camino a seguir. Ahora, ¿qué significa todo esto realmente? ¿Estamos ante un regreso oficial? ¿Una reconciliación inminente? Todavía no hay un anuncio oficial, y quizás nunca lo haya, o quizás llegue de forma inesperada, como una hermosa sorpresa que nos deje a todos boquiabiertos. Pero lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza, basándonos en las señales observadas, es que la historia entre Ande y Kerem,
a juzgar por los indicios, no ha llegado a su fin. Parece que ese hilo invisible que los unía, ese lazo que conquistó a millones de fans alrededor del mundo, sigue tenso, latente, listo para reafirmarse. La posibilidad de que el amor esté vivo, e incluso de que haya encontrado una nueva forma de manifestarse, una más madura y discreta, es muy real. ¿Y sinceramente no creen que la intriga es parte de su encanto? Nos mantienen expectantes, nos invitan a ser detectives de sus vidas, a descifrar sus miradas y sus gestos, a interpretar sus interacciones. Y seamos honestos, cuando una pareja genera tanta conexión, tanto cariño y tanto entusiasmo en el público, es natural, es humano, que queramos que les vaya bien. Hemos invertido emocionalmente en su historia, hemos celebrado sus éxitos profesionales y personales juntos, hemos compartido sus momentos de felicidad. Por eso, cuando surgen estos indicios, estas pequeñas luces al final del túnel, de que el amor podría estar de vuelta, la alegría se multiplica. No se trata solo de un rumor más, sino de la posibilidad tangible de que una historia que nos enamoró, que nos hizo soñar, continúe escribiéndose, que siga enriqueciendo el panorama del entretenimiento con su carisma y su química. Analicemos un poco más a fondo las dinámicas que a menudo se dan en estas situaciones. A menudo en el vertiginoso mundo de las celebridades, las relaciones se ven sometidas a una presión externa inmensa e insoportable. Los constantes viajes, la falta casi total de privacidad, las expectativas del público y de los medios de comunicación, todo esto puede desgastar incluso a las parejas más fuertes y sólidas. Quizás Andy y Kerem se dieron cuenta de esto, de la dificultad de mantener una relación sana y genuina bajo esa constante presión, y decidieron tomarse un respiro. Un respiro para enfocarse en ellos mismos, en sus carreras individuales, o quizás para redefinir su relación en sus propios términos, lejos de las miradas indiscretas y los juicios prematuros. Este tipo de pausa, en lugar de ser el final definitivo, puede ser un punto de inflexión crucial, una oportunidad para fortalecer el vínculo, para redescubrirse el uno al otro en un contexto diferente y quizás más saludable. Y ahora, ¿qué nos queda a nosotros, los seguidores, los observadores apasionados de sus vidas? A los fans nos queda seguir observando con esperanza, con paciencia y sobre todo con respeto. La discreción que ahora parecen mostrar, la cautela con la que manejan su vida privada, podría ser precisamente la clave para construir un futuro sólido juntos, si es que esa es su intención. Los pequeños gestos en redes sociales, los encuentros casuales pero significativos, las palabras amables y respetuosas en entrevistas, todo suma. Son piezas de un intrincado puzzle que, si bien aún no está completamente armado, nos pinta un cuadro alentador, un paisaje de optimismo. Nos demuestran que a pesar de los rumores, de las distancias geográficas y de las posibles turbulencias, hay una conexión profunda que perdura, un afecto que resiste el paso del tiempo y las adversidades. En conclusión, mis queridos amigos, hemos viajado a través de los altibajos, de los momentos de éxtasis y de las sombras de incertidumbre, de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores de separación que sembraron la duda y las nuevas y emocionantes señales que con cada día que pasa, apuntan con más fuerza a que, efectivamente, el amor sigue vivo. Hemos visto cómo las interacciones en redes sociales, los avistamientos casuales y las declaraciones, aunque sutiles y veladas, nos dan motivos sólidos para creer que la chispa entre ellos no se ha extinguido, que el fuego sigue ardiendo. Es posible que hayan pasado por un periodo de introspección, de reevaluación personal y de pareja, o simplemente por una etapa de mayor discreción mediática, pero la conexión, la química y el afecto parecen ser más fuertes que nunca, quizás incluso más maduros. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis detallado, por seguirme en esta búsqueda de la verdad y las emociones. Ha sido un placer desentrañar estas pistas con ustedes, debatir las posibilidades y compartir la esperanza. Y ahora, la parte más importante, la que verdaderamente enriquece este espacio, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem han vuelto? ¿Hay señales que yo no he captado? ¿Qué otras pistas han notado? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Estoy ansiosa por leerlos, por debatir con ustedes y por seguir construyendo esta comunidad de amantes de las historias. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante e intrigante y les ha arrancado una sonrisa de esperanza, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta, pulgares hacia arriba. Eso me ayuda muchísimo a saber que les gusta el contenido que creamos y me motiva a seguir adelante.
Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y seguidores que también aman las historias de Hande y Kerem, aquellos que han seguido su relación con la misma pasión que nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, análisis y noticias exclusivas del mundo del espectáculo. No querrán perderse lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárense porque siempre hay algo nuevo y fascinante por descubrir en el maravilloso mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.